Vengo a presentarles mi último libro titulado El origen de la justicia. Es un libro verdaderamente diferente de cualquier otra cosa que yo mismo haya escrito o que haya escrito la doctrina en general, porque es un libro en el que me baso no únicamente en consideraciones jurídicas, sino también en consideraciones antropológicas y en estrictos datos biológicos, de la pura biología, para tratar de explicar qué es el concepto de justicia, de dónde viene, cómo llegamos el ser humano a imaginarnos que algo puede ser bueno o que algo es malo, es decir, que algo es justo o que algo es injusto, es una palabra que utilizamos pues varias veces a lo largo del día, ¿no? Pero también hacía falta explicar naturalmente dónde empezaron los procesos judiciales. Ahí la historia es alucinante. Ustedes se remontarán al antiguo Egipto y probablemente más atrás, y verán como en muchos lugares del mundo nunca existieron procesos judiciales hasta que llegó esa cultura egipcia, transmitida a través de las fuentes romanas. Pero hemos llegado a un momento en el cual, más allá de analizar la historia, tenemos que preguntarnos si efectivamente el proceso judicial cumple las finalidades que tiene que cumplir o bien, como mecanismo de resolución de conflictos, podría ser superado por otras realidades alternativas.